Bien, entonces, una vez que hemos concluido con Paola Bravo, vamos por favor, Diego Vinuesa. Ya, doctor. Ya, por favor. Ya, no sé si tal vez ahí se ve. Y ahí estamos bien. Ajá. Sí. A ver, bueno, aparecer del todo no aparece, pero ya está la pantalla sombra. No se comparte todavía. Ahí sí, compañero, ahí estamos. Ya. Ajá. Ya. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Les saluda Diego Vinosa. El motivo de mi exposición es referente a lo que es compañía o sociedad de economía mixta. A continuación les voy a dar un breve resumen de lo que significa lo que es y cómo surgió lo que es la compañía de economía mixta. Ajá. Ya. Como introducción, precisamente la mayoría de autores señalan que las compañías de economía mixta surgen luego de la Primera Guerra Mundial, particularmente en Francia, Suecia y Bélgica, y de manera especial para actividades de explotación de energía hidráulica, navegación aérea, fluvial, marítima, para el transporte ferroviario. En el Ecuador, lo que es la economía mixta, legislativamente es admitida con expedición de la Ley de Compañías en enero de 1964. Ante el Código del Comercio no regulaba a esta especie de compañía. Tienen precisamente como función lo que es la participación del Estado para promover lo que es la inversión en áreas en las cuales el sector privado no pueda hacerlo sin el concurso del sector público. Esto es verificado en lo que es el artículo 245 de la Ley de Compañías. Desde el punto jurídico, la compañía de economía mixta es una modalidad de la compañía anónima, en la que siempre concurrirá al aporte del sector público y también del sector privado. Por lo dicho, esta compañía es de economía capitalista. ¿Sí? Ya, de acuerdo a lo que es el artículo 1 del decreto 15.349, ratificado por la ley 12.962, se denomina sociedad de economía mixta la que forma el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipales o las entidades administrativas autárquicas dentro de sus facultades legales, por una parte, y los capitales privados, y por los capitales privados por otra parte. Para la explotación de lo que es empresas que tengan como finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades económicas. Prácticamente los que nos da a conocer como concepto ya específico es un tipo de empresa que recibe ese nombre porque ella conviven dentro de la sociedad privada y del interés público con el interés privado. Convivencia no siempre fácil y que es de origen de frecuencia, a veces sabe frecuentar problemas. Su constitución se la podrá hacer con cualquier número de socios en el sector privado y el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público podrán participar conjuntamente con un capital y la gestión social de la misma. Algunos ejemplos de lo que son compañías de economía mixta, se le puede verificar lo que es Banco de Comercio Exterior, en este caso en otro país sería de Colombia, también lo que es el Banco Central Hipotecario, los fondos ganaderos, Artesanías de Ecuador, Instituto del Fomento Industrial, entre otras empresas adicionales. ¿Ya? Dando este breve detalle de lo que significa una compañía de economía mixta, a continuación voy a dar los puntos específicos de mi exposición. ¿Ya?
Ya, primer punto, precisamente los participantes. Se constituye siempre con participación del sector público y del sector privado. Es decir, que en el sector público, como su nombre lo indica, pueden participar las instituciones del Estado, como los municipios, consejos provinciales y las personas de derecho público en general, como lo había acotado anteriormente. Precisamente son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía anónima, es decir, siempre y cuando no fueran contrarias a las específicas para estas compañías, por la ley de las compañías, por la ley de régimen de compañías. Este es el primer punto. También el segundo punto, están sujetas a control total de la superintendencia de compañías. Se puede decir que está bajo la responsabilidad y el control de este órgano de control. Como tercer punto, se puede establecer el capital autorizado, es decir, que la ley de compañías no establece una limitación alguna, ni para el sector público ni para el sector privado, en cuanto a la cuantía y proporcionalidad de la aportación del capital. Ya, el mínimo de capital es de $800, pero este monto puede ser actualizado por la Superintendencia de Compañías, teniendo en cuenta la realidad social y económica del país y previa autorización del presidente de la República. El capital también se divide en acciones. Como otro punto, se puede constituir por el procedimiento de constitución simultánea o por el de constitución sucesiva. Simultánea se constituye mediante lo que es una escritura pública y no es necesario que concurran todos los accionistas. En cambio que en sucesiva tienen tres fases, lo que es el convenio de promoción, la suscripción pública y constitución definitiva. Como séptimo punto, el Estado o las entidades del sector público pueden plantear en el estatuto se determine los requisitos y condiciones especiales que resultaren adecuados respecto a la transferencia de las acciones y a la participación en el aumento del capital de la compañía. ¿Ya? Octavo punto, debe formar una reserva legal, es decir, que se formará de las utilidades líquidas anuales por lo menos un 10% del capital social. Noveno punto, las acciones estarán representadas por títulos negociables. Esto significa que se puede transferir los títulos y para ello no se requiere consentimiento de los demás accionistas. Y el derecho a negociar libremente las acciones libremente no admite limitación alguna. Y como décimo y último punto de lo que estoy indicando en el primer aspecto que me tocaba de compañías de economía mixta, el sector público puede suscribir y mantener cualquier porcentaje de capital. Es decir, que para el sector público no existe un monto de capital específico para su suscripción y mantenimiento. Ese es con el primer aspecto de la exposición de lo que es compañías de economía mixta. Segundo aspecto es los tipos de empresas que intervienen en esta compañía. En el artículo 309, lo que es la facultad a la que se refiere el artículo anterior corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y al fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo, a la prestación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. Estas empresas son completamente mixtas, aunque para comprender un poco más de sus funcionalidades, corresponde hacer una leve separación para distinguir la empresa pública de la privada. La empresa pública siempre serán, dependiendo lo que es la inyección de capital que haga el Estado, ejemplos concretos en este sector, abarcan lo que son hospitales, compañías de transporte, las universidades públicas y gratuitas y muchas otras instituciones. Y lo que es de manera privada, son las propias empresas quienes efectúan sus inversiones para salir adelante, tomando como referencia universidades privadas en las cuales se paga una matrícula por ser de carácter privado. Ahora bien, las empresas mixtas están en una delgada línea para depender o no del capital ofrecido por el Estado. En otras palabras, son aquellas entidades que dependen en menor medida de las inversiones que ejecute el gobierno, pues también son capaces de sobrevivir a una crisis gracias a su propia inyección de capital, ya que tienen un fondo unitario debido a los accionistas que aportan. ¿Ya? Como tercer aspecto, en este caso es las aportaciones, integración del directorio.
En el artículo 310, las entidades podrán participar en el capital de compañía suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes inmuebles e inmuebles, efectos públicos y negociables. Son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a lo que es la compañía anónima en cuanto no fueren contrarias a las contenidas en referencias a las compañías mixtas. En el artículo 312, los estatutos establecerán la forma de integrar el directorio en el que deben estar representados necesariamente tanto por los accionistas del sector público como por los del sector privado en proporción del capital aportado. Ya, cuando la aportación del sector público exceda del 50% del capital de la compañía, uno de los directores de este sector será el presidente del directorio. Asimismo, en los estatutos, si el Estado o las entidades u organismos del sector público que participen en la compañía así lo plantearán. Se determinan también los requisitos, lo que son condiciones especiales que resultarán adecuados respecto a lo que son transferencia de acciones y participación en el aumento de capital de esta compañía. En lo que es vuelta el artículo 313, las funciones del directorio y del gerente serán las determinadas por la ley para los directorios y gerentes de las compañías anónimas. En las sociedades de economía mixta, los aportes estatales no podrán consistir, entre otros, en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos, que las mismas emitan auxilios especiales, etcétera. El Estado también podrá aportar concesiones. Este es lo que es referente a este aspecto. Como cuarto aspecto, lo que son funciones del directorio y distribución de las utilidades. En el artículo 303, las funciones del directorio y del gerente serán las determinadas por la ley para los directorios y gerentes de las compañías anónimas. Y en el artículo 314, al formarse la compañía se expresará claramente la forma de distribución de utilidades entre el capital privado y el capital público. El directorio, en este caso, ejercerá las funciones previstas en los estatutos sociales y en la ley. Serán la autoridad máxima de dirección de la compañía, sujeta a los requisitos legales y reglamentarios. En frecuencia, el directorio organizará y dirigirá los asuntos de la compañía de una manera que procure potenciar el máximo valor para beneficio de sus accionistas, cumpliendo con todos los requerimientos legales y regulatorios y los estándares relevantes de gobierno corporativo, aplicando lo que son políticas y procesos que permitan ejecutar las disposiciones de los estatutos o reglamentos, así como otras disposiciones que permitan garantizar un marco eficaz para lo que son las relaciones de propiedad y gestión, transparencia y rendición de cuentas. ¿Ya? En el cumplimiento de lo que es de su función general, le corresponderá al directorio, entre otros, dirigir lo que es la operación de compañías, convocar a juntas generales de accionistas, intervenir en la elaboración de balances y presentarlos a la Junta General Ordinaria sobre el ejercicio económico del año anterior, nombrar al gerente general y a los apoderados de la compañía, conocer y aprobar diferentes informes de todos los comités de buen gobierno corporativo, conocer toda comunicación de la Superintendencia de Bancos y Seguros que contengan observaciones o recomendaciones respecto a la marcha de los negocios y velar en lo que es, en general, por el fiel cumplimiento de los procesos, estatutos y hacer cumplir sus propios acuerdos y resoluciones. Esto es lo que es referente al cuarto aspecto. Como quinto aspecto, lo que son exoneraciones tributarias. En el artículo 315, las escrituras de constitución de las economías de economía mixta, las de transformación, de reformar y modificaciones de estatuto, así como los correspondientes registros, se hallan exonerados de toda clase de impuestos y derechos fiscales, municipales o especiales. Precisamente también se exonera de toda clase de impuestos municipales y adicionales a los actos y contrarios y sus correspondientes registros que efectúan las compañías de economía mixta. En la parte que le correspondiera pagar a estas, el Ministerio de Finanzas podrá exonerar temporalmente de impuestos y contribuciones a las compañías de economía mixta para proporcionar su establecimiento y desarrollo, con excepción de las establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno.
Eso es con lo que referente al quinto aspecto. El sexto aspecto es lo que se refiere a transferencia del aporte del Estado. En lo que es verificado en el artículo 316, en esta clase de compañías el capital privado podrá adquirir el aporte del Estado, pagando su valor en efectivo previa la valorización respectiva y procediendo como en los casos de fusión de compañías y el Estado accederá a la cesión de dicho poder. Transferido el aporte del Estado a los accionistas privados, la compañía seguirá funcionando como si se tratase de una compañía anónima, sin derecho a las exoneraciones y beneficios que esta ley concede a las compañías de economía mixta. En la organización, en los directorios, cesará la participación del Estado. El Estado, por razones de utilidad pública, podrá en cualquier momento expropiar el monto del capital privado de una compañía de economía mixta, pagando íntegramente su valor en dinero y al contado. Eso es lo que referente al sexto aspecto. Como séptimo aspecto, lo que son compañías extranjeras. En el artículo 318, las compañías nacionales y las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las acciones que éstas formen cuyos excedan del momento que fije por resolución la superintendencia de compañías, monto que no podrá ser inferior a 100 millones, bueno, en este caso era de dólares. Deberán contar con un informe anual de auditoría externa sobre sus estados financieros. Tales estados financieros auditados se representarán obligatoriamente para solicitar créditos a las instituciones que formen parte del sistema financiero ecuatoriano, negociar sus acciones y obligaciones en la bolsa, solicitar lo que son los beneficios de las leyes de fomento, intervenir en lo que son concursos públicos de precios, de ofertas y licitaciones, suscripción de contratos con el Estado y declaración de impuesto a la renta. Las personas naturales o jurídicas que ejercen la auditoría para fines de esta ley deberán ser calificadas por la Superintendencia de Compañías y constar en el registro correspondiente que llevará a la Superintendencia de conformidad con la resolución que expida. El superintendente de compañías podrá disponer excepcionalmente que una compañía con activos inferiores a los establecidos en el inciso primero, pero superiores a los 40 millones, someta sus estados financieros a auditoría externa cuando existan dudas fundadas sobre su realidad financiera a base de un informe previo de inspección que justifique la auditoría o solicitud de los comisarios de la compañía. Eso es lo referente al séptimo aspecto. Como octavo aspecto, lo que son requisitos de operación de compañías extranjeras. En el artículo 415, para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador, primero deberá lo que es comprobar que esté legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en el que se hubiera organizado. Comprobar que conforme a dicha ley y sus estatutos puedan acordar lo que sea la creación de sucursales y tiene facultad para negociar en el exterior y que ha sido válidamente adoptada la decisión pertinente. Como tercer punto, tener permanentemente en el Ecuador cuando menos un representante con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas. Igual obligación tendrán las empresas extranjeras que no siendo compañías ejerzan actividades lucrativas en el Ecuador. Como cuarto punto, constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar. Su reducción solo podrá hacerse observada las normas de esta ley para la reducción del capital. Para justificar estos requisitos, se presentará a la Superintendencia de Compañías los documentos constitutivos y los estatutos de la compañía, un certificado expedido por el cónsul del Ecuador, que acredite estar constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar en el exterior. Este es lo que es referente al octavo aspecto. Como último aspecto, noveno aspecto, requisitos para establecerse en el Ecuador.
En este caso, necesitará como requisitos lo que es la copia del contrato o acto constitutivo y del estatuto de la compañía que se trate. Si fuere del caso, tales documentos se entregarán debidamente traducidos al castellano y debidamente legalizados. Un certificado también expedido por el cónsul del Ecuador que acredite que la compañía está constituida y autorizada en ese país de domicilio y que tiene facultad para negociar en el exterior. También lo que es la copia de la resolución por el cual el órgano competente de la compañía o empresa extranjera autoriza la apertura de sucursal de ello en el Ecuador, fija un domicilio dentro del territorio ecuatoriano, nombra un apoderado que lo represente y asigne un capital a invertirse. El poder del representante de la compañía o empresa extranjera, este documento debe contener lo que son las facultades más amplias para realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano. En especial, contestar lo que son las demandas y cumplir con obligaciones contraídas dentro del país donde vaya a desempeñar dicha actividad. Si la inversión fuera en número o en este caso se entiende como dinero, el certificado bancario en que conste que al menos la suma de $2,000 de los Estados Unidos de América se destina como capital asignado a la sucursal en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución del 13 de marzo del 2000, publicado en lo que es el registro de operaciones. Para que una empresa también organizada como persona jurídica, vale decir una entidad pública o semipública extranjera, puede ejercer sus actividades en el país, deberá establecerse de acuerdo a lo dispuesto del Decreto Supremo 986 del 25 de septiembre de 1974, publicado en el Registro de Operaciones, también regido en el 3 de octubre del mismo año. Los documentos señalados en los puntos anteriores han de presentarse en la Superintendencia de Compañías, debidamente autenticados y protocolizados en 3 ejemplares, junto con lo que es la solicitud en que se pida la domicilización de la compañía de que se trate. Ya, último punto, se puede entender a que las compañías o empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas están sujetas al control total de la Superintendencia de Compañías, según la declaración constante en la resolución número 93.1.1.3 del 24 de noviembre de 1993, que está publicado en el régimen de operaciones. Esto es lo que es relevante al último aspecto de mi exposición. Ya únicamente para finalizar mi presentación voy a dar unas breves conclusiones. Como primera conclusión, se puede concluir que la creación de la Superintendencia de Compañías, primero como un departamento adscrito a la Superintendencia de Bancos y luego ya como un organismo autónomo, precisamente ha servido para controlar a las compañías en general y de forma particular a las compañías de economía mixta, ayudando a precautelar los intereses tanto de los accionistas como de los empleados. Como segunda conclusión, se puede verificar que es muy importante a favor de la implementación del sistema de gestión para el control de compañías de economía mixta. Es la experiencia y la capacitación que el personal de la Superintendencia de Compañías tiene en el campo de control e inspección de las actuales compañías de economía mixta. Su aporte y su profesionalismo podrá mejorar y modernizar estos sistemas de control. Y como tercera conclusión, se puede concluir que las compañías de economía mixta que fueron creadas en la década de los 60 como solución para evitar lo que son que las compañías privadas se declaren en bancarrota, ingresando de esta manera el Estado como accionista de estas a través de préstamos e inyección de capital o absorbiendo aportaciones de las empresas que estaban debiendo al IES. Mediante esta sociedad entre el Estado y la empresa privada, la nueva empresa de economía mixta creada tuvo mayor énfasis en lo que son aspectos de nivel social. Dando estas breves conclusiones, con esto estaría finalizando mi exposición. Ya, compañero. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Gracias también. Gracias. Bien. A ver, para acotar la exposición del compañero, vamos recordando en relación, claro está, al tema que acaba de exponer el compañero de la economía mixta. Vamos, como les digo,
agregando unas preguntas que frecuentemente se hacen con respecto a este tipo de compañía. Bueno, como antecedentes, en primer lugar, en nuestro país, la entidad o institución encargada del control y vigilancia de las compañías, como ya hemos visto en cada una de ellas, es la Superintendencia de Compañías, el organismo que se encarga de controlar tanto las compañías, como hemos visto, entre las principales en nuestro país, las sociedades anónimas, las compañías de responsabilidad limitada, de economía mixta, que es la que estamos viendo, y la que también, otra de las típicas que está a cargo del control de la superintendencia de compañías, tenemos la encomandita por acciones. Ahora, recordándonos lo que el compañero ya nos había manifestado, ¿qué es una compañía de economía mixta? Son empresas en las que el capital es en parte de propiedad pública y en parte de propiedad privada. En ellas se une el interés general público y el interés particular. Son empresas que generalmente tienen una mayoría de capital público. Ahora, ¿quiénes participan? Simplemente estamos recordando lo que el compañero ya nos mencionó. Participa el Estado, las diferentes municipalidades, ustedes saben ahora conocida como los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, participan los consejos provinciales, entidades del sector público, empresa privada, etcétera. ¿Qué función tienen las compañías de economía mixta? Promueven la inversión en áreas en las cuales el sector privado no puede hacerlo sin la participación del sector público. Otra pregunta frecuente, ¿a qué sectores se privilegia con este tipo de compañías? Ya, hay el fomento de la agricultura, la industria, satisfacción de necesidades de naturaleza social, prestación de servicios públicos y protección de los ya existentes. Ahora, entre las ventajas podemos mencionar que el Ministerio de Finanzas podrá exonerar temporalmente los impuestos y contribuciones, con excepción de los establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. Las escrituras de constitución, las de transformación, de reforma y modificación de los estatutos se hallan exonerados de toda clase de impuestos y derechos fiscales, municipales o especiales. En cuanto al capital privado, podrá adquirir el aporte del Estado pagando su valor en efectivo. Ahora, entre las desventajas podemos mencionar que el Estado, por razones de utilidad pública, podrá en cualquier momento expropiar el monto del capital privado en una compañía de economía mixta, pagando íntegramente su valor en dinero. ¿Ya? Otra de las preguntas frecuentes, ¿no?, de las aportaciones de los socios. ¿Qué pasa en este caso? Podrán participar en el capital de esta compañía con aportes en dinero o entregando equipos agrícolas o industriales, bienes. Estas aportaciones serán aceptadas siempre y cuando sean útiles para la actividad que se va a emprender. Los socios podrán ser el Estado a través de sus instituciones, como ya mencionamos, los municipios, los consejos provinciales o cualquier empresa pública. El número de socios no está determinado. Pueden intervenir como tales personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. ¿Ve? Entonces, eso, compañeros, en cuanto a ligero resumen de esta
parte que el compañero ha hecho su exposición. Ahora bien, vamos ahora a escucharle en su exposición al siguiente compañero o compañera. A ver a la compañera Viviana Moreno. A ver, Viviana. Sí, doctor, ya ahorita ya. ¿Ya? Ya, bueno, entonces, ya les voy a, igual voy a seguir explicando algunas situaciones que quedaron pendientes sobre la compañía anónima. Ya, bueno, cabe decir que la sociedad anónima está regulada por el artículo 143 de la Ley de Compañías. También la sociedad anónima es una compañía cuyo capital dividido en acciones negociables está formado por la aportación de los accionistas que representen únicamente hasta el monto de sus acciones. La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de compañía anónima o sociedad anónima o las correspondientes siglas en su nombre, obviamente. Para efectos fiscales y tributarios, esta compañía es una sociedad de capital. Ya, en cuanto a la aptitud para ser administrador, tenemos el artículo 252 y el 258. En el primero nos dice que la super de compañías no aprobará la constitución de una compañía anónima si del contrato social no aparece claramente determinado quién o quiénes tienen su representación judicial o extrajudicial. Esta representación podrá ser confiada a directores, gerentes, administradores u otros agentes. Si la representación recayere sobre un organismo social, este podrá actuar por medio de un presidente. En cuanto al segundo artículo, nos dice que no pueden ser administradores de la compañía, sus banqueros, arrendatarios, constructores o suministradores de materiales por cuenta de la misma. Para desempeñar el cargo de administrador se precisa tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio y no estar comprendido en las previsiones e incompatibilidades que el Código de Comercio establece para ello. Ya, en cuanto al nombramiento de los administradores, el artículo 252 nos dice que la Superintendencia de Compañías no aprobará la constitución de una compañía anónima si del contrato social no aparecen, si del contrato social no aparece claramente determinado quién o quién. Este ya les expliqué, doctor, ¿verdad? A ver, sí. Ajá. Sí, ya. En cuanto a la separación de los administradores, la renuncia del cargo de administrador surte sus efectos sin necesidad de aceptación desde el momento de su conocimiento por parte del Consejo de Administración, si lo hubiere, o del organismo que hiciere sus veces. Pero si se trata de un solo administrador, este no podrá separarse del cargo hasta que esté reemplazado legalmente, a menos que haya transcurrido 30 días desde que éste presentó la renuncia. También en el artículo 270 nos dice que la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por la Junta. Los administradores siempre se rigen al Consejo de Administración. Ellos son quienes se encargan de tomar este tipo de decisiones. Ya, en cuanto a la fiscalización, los comisarios y el nombramiento y su duración, nos dice el artículo 274 que los comisarios pueden ser socios o no, y estos están nombrados en el contrato de constitución de la compañía. Ellos tienen derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales.
sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. Los comisarios serán temporales y amovibles. Salvo en el 276 nos dice que, salvo disposición estatutaria en contrario, la Junta General designará 2 comisarios que durarán un tiempo de 1 año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser estos reelegidos indefinidamente. La Junta General puede revocar el nombramiento de comisarios en cualquier tiempo, aun cuando el asunto no figure en el orden del día. Esto es aplicable a los comisarios, los dispuestos en el artículo 261 en el inciso segundo. En cuanto a las responsabilidades y obligaciones de los comisarios, tenemos en el artículo 279 que es atribución y obligación de los comisarios fiscalizar en todas sus partes la administración de la compañía, velando así porque ésta se ajuste no solo a los requisitos, sino también a las normas de una buena administración. El contrato social y la Junta General podrán determinar atribuciones y obligaciones especiales para sus comisarios, a más de las siguientes. En todas estas obligaciones que ellos tienen está, por ejemplo, como primer punto, cerciorarse de la constitución y subsistencia que tienen las garantías de los administradores y gerentes. También ellos deben exigir un balance mensual de comprobación. Otro punto es que deben examinar los libros y papeles donde consten los estados de caja y cartera. También revisar el balance de cuentas de pérdidas y ganancias y presentar un informe a la Junta General. También está convocar a juntas generales de accionistas en los casos que ellos creyeren necesarios. También podemos ver que deben asistir con voz informativa a las juntas. Ellos deben explicar todas las situaciones que ellos hayan constatado acerca del manejo de la empresa. También vigilar las operaciones que se realicen en la compañía. Ellos tienen la posibilidad de pedir informes a los administradores de cómo están haciendo el manejo de la empresa. También proponer motivadamente la remoción de los administradores. Si ellos tuvieran pruebas y creyeran que no son aptos para el cargo, ellos pueden proponer que se los destituya del cargo. También presentar a la Junta las denuncias que reciban acerca de la administración. El cumplimiento de esta obligación es dará personal y solidariamente responsables con los administradores. Si ellos no presentan los informes realmente bien procesados, que tengan pruebas, entonces, y no dicen todo lo que ellos han constatado en la empresa, si tal vez hay un manejo ilegal de alguna situación, entonces ellos también legalmente serán responsables juntamente con los administradores. En cuanto a los balances y estados financieros, en el artículo 289 nos dice que los administradores de la compañía están obligados a elaborar en el plazo de 3 meses desde el cierre del juicio económico actual, del ejercicio, económico anual, el balance general, un estado de cuenta, el estado de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de beneficios y presentarlos a consideración de la Junta General, con la memoria explicativa de la gestión y situación económica y financiera de la compañía. El balance general y los estados de cuenta de pérdidas y ganancias, junto con sus anexos, tienen que reflejar exactamente cómo se encuentra la situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del ejercicio social del cual se esté tratando y el resultado económico según las operaciones que haya efectuado este ejercicio social. También, según aparezca en las anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo a lo dispuesto en este párrafo, en concordancia con los principios de contabilidad general y la aceptación. Ya, en cuanto a las obligaciones y la forma de llevar la contabilidad, nos dice que todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma castellano y expresarla en moneda nacional, en este caso sería en dólares, con autorización de la Superintendencia de Compañías, las que se hallen sujetas a su vigilancia y control para poder llevar la contabilidad. Estas podrán llevar la contabilidad en otro lugar del territorio nacional diferente del domicilio principal de la compañía.
En el artículo 293 nos explica que toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y sus balances a lo dispuesto con las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos que dicte la Superintendencia de Compañías para estos efectos. En el artículo 294 nos dice que el superintendente de compañías podrá determinar mediante una resolución los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías sujetas a su control. Ya, en cuanto a las utilidades, el tema de la auditoría externa y transformación, fusión y escisión, el artículo 228 nos dice que para la determinación de las utilidades anuales correspondientes a los titulares de las partes beneficiadas, se tomará como base las declaraciones formuladas por la compañía para el pago del impuesto a la renta. En el 229 nos dice que las utilidades provenientes de las partes beneficiarias no se tomarán en consideración para el pago de las indemnizaciones, a las que se refiere el artículo 95 del Código de Trabajo. En el artículo 297 nos explican que, salvo la disposición estatutaria en contrario a las utilidades líquidas que resulten en cada ejercicio, se va a tomar un porcentaje no menor a un 10%, y este será destinado para formar el fondo de reserva legal, hasta que este por lo menos alcance el 50% del capital social. El artículo 231 nos habla sobre la transformación de las compañías. Este artículo nos habla de las compañías mixtas, colectivas, en comandita, de responsabilidad limitada o viceversa. En cualquier tipo de transformación, cualquier transformación de un tipo distinto será nula. La transformación de una compañía en nombre colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitada a otra especie de compañía requerirá el acuerdo unánime de los socios. En cuanto a la fusión, el artículo 237 nos dice que cuando dos o más compañías se unan por formar una nueva, se les sucede en sus derechos y obligaciones. También que cuando una o más compañías son absorbidas por otra, que continúa subsistiendo. En el artículo 238, para la fusión de cualquier compañía en una compañía nueva se acordará primero la disolución y luego se procederá al traspaso en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva compañía. En cuanto al artículo 245 y 246, nos dice que la Junta General de Socios podrá acordar la división de la compañía en una o más sociedades. También que la compañía que acuerde la escisión mantendrá su naturaleza. Sin embargo, las compañías que se creen por efecto a la escisión podrán ser de especie distinta o original. En caso de que la compañía que se va a escindir no tuviera un capital social que sea suficiente como para que la empresa se pueda dividir, se deberá proceder a realizar el aumento de capital correspondiente previa escisión, o sea, cuando esta ya se divida. Ya. En cuanto a la intervención, inactividad, disolución y reactivación, podemos decir que el artículo 253 cita que el superintendente de compañías podrá designar de dentro o de afuera del personal de la compañía uno o más interventores, de la superintendencia, uno o más interventores para que vigilen la marcha económica de la compañía. El interventor o interventores serán de libre designación y remoción de la en cuanto al superintendente, aún en el caso de que no pertenecieran al personal. En el artículo 258 nos explica que la designación del interventor o interventores será comunicada por el superintendente de compañías únicamente y mediante una nota reservada a los representantes legales, administradores, comisarios u otros órganos de fiscalización de esta compañía. Y si lo creyera necesario, la superintendencia también, a su vez, puede hacer conocer también mediante nota reservada a las instituciones bancarias y financieras. En cuanto a la liquidación y cancelación, el artículo 237 nos explica que disuelta la compañía se pondrá en liquidación, excepto en los casos de fusión y escisión. El proceso de liquidación de una compañía se inicia con la inscripción de los siguientes instrumentos. Primero,
de la resolución que ordena la liquidación en los casos de disolución de pleno derecho. Segundo, de la resolución que declare la disolución y ordena la liquidación, cuando es dictada por el superintendente de compañías. Tercero, de la escritura de disolución y liquidación voluntaria y la respectiva resolución aprobatoria. También el artículo 404 nos dice que, concluido el proceso de liquidación en cualquiera de las formas previstas en los artículos anteriores, a pedido del liquidador, el superintendente de compañías dictará una resolución, en la cual estará ordenando la cancelación de la inscripción de la compañía en el registro mercantil. El superintendente de compañías, sin ningún otro trámite, podrá ordenar la cancelación de la inscripción en el registro mercantil. Esto nos lo dice el artículo 405. Como podemos ver ahí, a veces no nos damos cuenta qué tipo de compañías son las que nos proveen alimentos o servicios. Como solo vemos el nombre comercial, no nos damos cuenta del nombre completo de la compañía, y ahí, como pueden ver, son compañías que ocupamos diariamente, como por ejemplo Colgate, Tony Corp, Tía, las gasolineras Primax, Jabonería Wilson, Arca Continental, son empresas sociedades anónimas. Gracias. Ya, compañera, muchas gracias. Perdón. A ver, vamos por favor de una vez, compañera Viviana. A ver, Gisela. A ver, Gisela. Ya compartí, sí. Ya. No sé si ya lo pueden ver, Ingrid. Sí, ya está, ya. Ya está listo. A ver, bueno, yo les voy a seguir hablando un poco más acerca de las compañías de economía mixta. Uh-huh. No sé, un ratito, no sé qué pasó. Ya. La asociación o cuentas de participación. Estas cuentas son aquellas en que un comerciante da a una o más personas la participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio. Pero puede también tener lugar en operaciones mercantiles hechas por no comerciantes, que por razones de técnica jurídica no deberían contar en la ley de compañía, sino como un contrato de asociación comercial adicional en el Código de Comercio. Para que las empresas públicas o semipúblicas puedan participar en la constitución de compañías de economía mixta, deberán dedicarse a lo que es el desarrollo y fomento de la agricultura e industrias convenientes a la economía nacional y a lo que es la satisfacción de necesidades de orden colectivo, como lo que son la prestación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los que ya existen. Algunas características de estas cuentas de participación son que no tienen personalidad jurídica ni razón social, que se formalizan en contratos de forma privada y que no necesitan de un registro público. Estas de participación se pueden disolver por algunas razones. Entre ellas tenemos el que no pueden acordar bien los términos y condiciones desde el principio. También al realizar algún documento de alguna de las partes que están en este contrato, o el fallecimiento de alguno. También se puede disolver por lo que es ya el vencimiento del contrato. Uh-huh. Ya, la compañía holding.
En el artículo 429 de la Ley de Compañías nos dice que la compañía holding o también llamada tenedora de acciones es la que tiene por objeto la compra de acciones o participación de otras compañías con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial. Las compañías así vinculadas elaborarán y mantendrán estados financieros individuales por cada compañía para fines de control y distribución de las utilidades de los trabajadores y para el pago de los correspondientes impuestos fiscales. Para cualquier otro propósito podrán mantener estados financieros o de resultados consolidados, evitando en todo caso la duplicidad de trámites o procedimientos administrativos. La decisión de integrarse en un grupo empresarial deberá ser adoptada por la Junta General de cada una de las compañías. En caso de que el grupo empresarial estuviera conformado por compañías sujetas al control de las superintendencias de bancos y compañías, las normas que regulen la consolidación de estos estados financieros serán expendidas y aplicadas por ambos organismos. De lo que encontré sobre las compañías holding aquí en Quito específicamente, nos hablaba de que las compañías holding o tenedoras de acciones que mientras tengan actividades económicas, ya sean actividades industriales, financieras o profesionales grabadas con impuesto a la renta, no son sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales y metropolitanas, y tampoco las de los impuestos al 1.5 por mil sobre activos totales, por lo que estas no están obligadas a realizar la declaración y el pago de los impuestos. En la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico con autonomía administrativa y económica que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones que están establecidas por la ley. Entre sus funciones tenemos que la Superintendencia de Compañías se encarga de supervisar de forma regular y permanente las actividades de las entidades controladas, vigilando que su accionar se ciña a las leyes y normas con el fin de asegurar su solvencia patrimonial y rectitud de procedimientos. También lo que es atender y resolver reclamos y denuncias que presentan el usuario contra entidades que están controladas por esta superintendencia. También lo que es a sancionar a las entidades controladas infractoras de la ley. Perdón. Conocer y aprobar actos societarios de las entidades controladas, como son la constitución, fusión, reformas estatutarias y cambio de denominación. A disponer la adopción de programas de regularización a las empresas controladas que por su situación lo requieran, así como la intervención, disolución y liquidación forzosa. Y por último, lo que es expedir la normativa que es de su competencia y proponer normativa que corresponde expedir a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las compañías públicas. Las compañías públicas son aquellas entidades que pertenecen total o parcial al gobierno de un estado determinado y donde éste puede tener participación en la toma de decisiones de la empresa. El objetivo de ellas, como cualquier otra empresa, es obtener ganancias monetarias, pero sobre todo, estas empresas tienen el objetivo primordial de satisfacer las necesidades de la población a través de los servicios que ofrecen, como son los servicios de luz, agua, teléfono, entre otros. Y también son conocidas como empresas estatales o de propiedad del Estado. Estas empresas son creadas mediante decretos presidenciales para la realización de diversas actividades. Estas son financiadas principalmente por el Estado, en el nombre que son de propiedad del Estado, y por las ganancias que las mismas obtienen de la explotación de algún producto. Algunas de las empresas públicas que tenemos en el Ecuador por el sector de producción son la empresa Tren Ecuador y la empresa TAME. Del sector de seguridad tenemos la empresa Santa Bárbara y Fabrec. Y en el sector de desarrollo social tenemos algunas empresas públicas y parques urbanos y espacios públicos. El principal objetivo de la empresa pública es buscar el bien común de la colectividad en general. Es por ello que los costos de producción pasan a un ciudadano si el servicio a ofrecer es de alta calidad, a diferencia de la empresa privada, cuyo objetivo primordial es su crecimiento en los diferentes mercados de la economía.
Existen casos en el que las empresas privadas pasan a ser públicas. Esto se debe a que en algunas ocasiones los gobiernos toman la decisión de nacionalizar dicha empresa, o por el contrario, es el sector privado quien compra las acciones de las empresas para así privatizarlas. Cabe destacar que para que una empresa deje de ser considerada pública del Estado, debe poseer menos de la mitad de las acciones, de lo contrario seguirá al mando de la toma de decisiones. Por último, tenemos las instancias administrativas judiciales y algunos de los medios alternativos en la solución de conflictos. La forma más común de resolver los conflictos es a través de la justicia ordinaria. Sin embargo, existen varias alternativas de resolución de controversias. El artículo 190 de la MAS, que son los medios alternativos de solución de controversias, nos señalan que se reconocen el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para lo que es la solución de los conflictos. El sistema arbitral es es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter a mutuo acuerdo las controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras, para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrativo o por árbitros independientes que se conformen para conocer las controversias. En sí, en esto del arbitraje, las partes deciden voluntariamente que el conflicto se resuelva a través de un árbitro cuya decisión debe ser cumplida por ambas partes. En la mediación se define como un procedimiento de solución de conflictos para el cual las partes asistidas por un tercero neutral, que se llama mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. En sí, la mediación es un procedimiento en el que dos o más personas intentan de forma voluntaria llegar a un acuerdo con la ayuda del mediador. Estos medios alternativos de solución son los que nos ayudan a resolver problemas en un menor tiempo que al llevar el problema a un procedimiento judicial, ya que son más baratos que hacerlos en un juicio. Además de eso, se llega a tener más de una sola solución y no existe solo una parte ganadora, sino dos, ya que ambas partes terminan en un acuerdo que beneficia a ambas partes. Y eso sería todo. Ya. A ver, pero espérese un ratito, pues, Gisela. Póngale, por favor, la última parte. Se me apresuró de gana. La última, por favor, compañera. Exactamente. Ya, muchas gracias. A ver, Gisela, y con los demás compañeros, ¿qué pasará? Bueno, ahí se señala, ¿no? En la diapositiva que ya se nos fue. Se señalaba en la diapositiva de que tienen las partes que ponerse de acuerdo. Tiene que haber un mutuo acuerdo de las dos partes. A ver, vamos. Ya, ahí estamos. ¿Ya? Entonces, como se ve claramente ahí, el sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someterse de mutuo acuerdo. O sea, los dos. Las dos partes tienen que expresar ese mutuo acuerdo. Ahora, para la solución de las controversias, claro está. Ahora, Gisela, ¿qué pasa cuando una de las partes no está de acuerdo? ¿Qué pasaría ahí? Se puede llegar al acuerdo que está solicitando una de las partes. No, pues es que una de las partes, o sea, hay una controversia, ¿no? Hay un conflicto, pero una de las partes no quiere saber nada. Ya dice, vea, haga nomás lo que usted quiera, a mí no me importa, yo no quiero saber nada. Ya. En ese caso, ¿qué procedería? Porque se puede dar, ¿no? Ya, a ver, y si no... Yo sería encontrado de llevarla a un juez, porque el juez es el que como que va a intentar solucionar exactamente. de la ley. Entonces, cuando no hay el acuerdo de uno de los dos, la otra persona pues tampoco puede quedarse cruzada de brazos.
Entonces, tiene ahí ya que acudir a la instancia judicial y poner en conocimiento del juez para que el juez sea el que resuelva, dándole o no dándole la razón, así simplemente digámoslo, ¿ya? El juez. Y todo eso en base a las pruebas. Ahora, como usted decía, compañera, de que si las partes se ponen de acuerdo, bueno, no hay ningún problema, se someten ahí a mediación y algo interesante que usted señalaba, las dos partes salen ganando. Y es cierto, los dos salen ganando. ¿Por qué? Porque ese arreglo, esa solución ha sido fruto del acuerdo, fruto de la expresión libre de la voluntad de ambas partes. Y desde ese punto podemos decir de que los dos salen ganando, porque si no, caso contrario, y asimismo algo lo señalaba usted, esta instancia de mediación de arbitraje resulta más conveniente, hay más ventajas desde todo punto de vista, empezando por lo económico, posteriormente con la duración, porque si es sometido a la instancia legal, lógicamente va a durar mucho más. En cambio, en esta instancia de mediación de arbitraje va a durar menos. Pero cuando, insistimos, cuando no hay la voluntad, lógicamente se tendrá que someter a lo judicial. Y ahí sí, pues no, tendrá que gastar más recursos, contratar abogados y se demorará más, pero no le queda de otra a la persona, porque tampoco ese derecho que se ve conculcado, que se ve atropellado, puede quedar en la impunidad. Para eso hay las instancias legales respectivas. ¿De acuerdo? Gracias entonces, compañera. Ya, ahora sí volvamos a la pantalla, por favor. Exactamente. Ya. Bien, entonces, no sé qué horas son, compañeros. Y no me sale la hora. Ya. ¿Qué horas son? ¿Alguien me informa? Las 10:30, Ingrid. Ya, las 10:30. Bien, entonces, por el día de hoy, por favor, compañeros, quedemos ahí. Mañana, como ustedes saben, ya es nuestra última clase. Entonces, por favor, así como hemos venido asistiendo normalmente, por favor, mañana, compañeros, como ya es última clase, tenemos todavía algunas pequeñas actividades que realizar. Entonces, les espero a la misma hora y por el día de hoy les agradezco. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Así es que hasta Una mañana, consulta. compañero. A ver, ¿Estas diapositivas tenemos que subirlas o ya no? ya no, compañera. No, ya no habría necesidad. Yo ya he completado, todos están muy bien, todos tienen las notas respectivas y no hay ningún inconveniente. Simplemente mañana para poder cumplir, ¿no? Para cumplir con lo que nos han señalado en nuestros horarios y mañana damos por concluido. Como yo les dije, voy a hacerles unos pequeños resúmenes que me falta y así concluimos con el cronograma establecido. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias nuevamente. Gracias, compañero. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Mañana, doctor. doctor. Hasta mañana.